Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y doctores, Bernabé, y Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Cipro. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos, diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel, predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud. Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte,
pidieron a Pilato que le matasen, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió, y fue juntado con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó, no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y entonteceos, y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo. Comentario de Matthew Henry. Hechos. Capítulo 13, versos 1 al 3. Lo que un conjunto estaba aquí. En estos nombres, vemos que el Señor levanta a los instrumentos para su trabajo, desde diversos lugares y posiciones en la vida, y el celo por su gloria induce a los hombres a renunciar a conexiones halagadoras y perspectivas para promover su causa. Es por el Espíritu de Cristo que sus ministros se hacen capaz y dispuesto para su servicio, y tomadas de otras preocupaciones que pudieran obstaculizar en ella. Ministros de Cristo deben ser empleados en la obra de Cristo y bajo la guía del Espíritu para actuar para la gloria de Dios Padre. Están separados de tomar dolores y que no debe tomar estado. Se buscó una bendición sobre Bernabé y Saulo en su empresa actual y que podrían estar llenos del Espíritu Santo en su trabajo. Se utilizan cualquier medio, o de las normas observadas, el Espíritu Santo solo puede caber ministros por su importante labor, y llamarlos a la misma. Versos 4 al 13. Satanás es una manera especial ocupado con grandes hombres y los hombres en el poder, a mantenerlos de ser religiosa. Por su ejemplo, influirá en muchos. Saúl está aquí por primera vez llamado Pablo, y nunca después de Saúl. Saúl se llamaba como él era un hebreo.
Paul era su nombre, ya que era un ciudadano de Roma. Bajo la influencia directa del Espíritu Santo, les dio Elimas su verdadero carácter, pero no en la pasión. Una plenitud de engaño y maldad juntos hacer que un hombre realmente un hijo del diablo, y aquellos que son enemigos de la doctrina de Jesús son enemigos de toda justicia, en el que se cumpla toda justicia. Los caminos del Señor Jesús son las únicas maneras de recto con el cielo y la felicidad. Hay muchos que no solo se desvían de estas maneras sí mismos, sino sé otros en contra de estas maneras. Ellos son comúnmente tan endurecidos que no van a dejar de hacer el mal. El procónsul estaba asombrado de la fuerza de la doctrina en su propio corazón y de conciencia, y en el poder de Dios por el cual se confirmó. La doctrina de Cristo asombra, y cuanto más sabemos de él, la razón más veremos a preguntarse en ello. Aquellos que ponen su mano en el arado y mira hacia atrás, no son aptos para el reino de Dios. Aquellos que no están preparados para hacer frente a la oposición y para soportar las dificultades, no están equipados para la obra del ministerio. Versos 14 al 31. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, debemos hacerlo, no solo por la oración y la alabanza, sino por la lectura y la escucha de la palabra de Dios. La mera lectura de las Escrituras en las asambleas públicas no es suficiente. Deben expusieron y la gente exhortados fuera de ellos. Esto está ayudando a la gente en hacer lo que es necesario para hacer la palabra rentable, para aplicarlo a sí mismos. Cada cosa se abordó en este sermón, que podría prevalecer mejor con judíos para recibir y abrazar a Cristo como el Mesías prometido. Y cada punto de vista, por breve o desmayo, de los tratos del Señor con su iglesia, nos recuerda de su misericordia y longanimidad, y de la ingratitud y perversidad del hombre. Pablo pasa de David al hijo de David, y muestra que este Jesús es su simiente prometida, un Salvador para hacer eso por ellos, que los jueces de la antigüedad no podían hacer, para salvarlos de sus pecados, de sus peores enemigos. Cuando los apóstoles predicaron a Cristo como el Salvador, estaban tan lejos de ocultar su muerte que siempre predicaron a Cristo crucificado. Nuestra completa separación del pecado se representa al ser sepultados con Cristo. Pero Él se levantó de entre los muertos y no vio corrupción. Se trataba de la gran verdad de ser predicado. Versos 32 al 37. La resurrección de Cristo es la gran prueba de que era el Hijo de Dios. No era posible que Él esté en manos de la muerte, porque Él era el Hijo de Dios, y por lo tanto tenía vida en sí mismo, que no podía prever, pero con un diseño para volverla a tomar. Las misericordias firmes a David son que la vida eterna, de la que la resurrección era una prenda segura, y las bendiciones de la redención en Cristo son una cierta seriedad, incluso en este mundo. David fue una gran bendición para la edad en la que vivía. Nosotros no hemos nacido para nosotros mismos, pero hay los que viven a nuestro alrededor, a los que hay que estudiar para ser útil. Sin embargo, aquí es la diferencia. Cristo era el de servir a todas las generaciones. Podemos mirar a aquel que es declarado ser el Hijo de Dios, por su resurrección de entre los muertos, para que por la fe en Él podemos caminar con Dios y servir a nuestra generación conforme a su voluntad, y cuando llega la muerte, podemos conciliar el sueño en Él con una esperanza gozosa de una feliz resurrección. Versos 42 al 52. Los judíos se opusieron a la doctrina de los apóstoles, predicaron, y cuando no pudieron encontrar ninguna objeción, blasfemaron Cristo y su evangelio. Comúnmente los que empiezan con contradiciendo, terminar con la blasfemia. Pero cuando los adversarios de la causa de Cristo son atrevidos, sus defensores deben ser el más audaz. Y mientras que muchos juzgan a sí mismos indignos de la vida eterna, otros, que parecen menos probables, deseo de escuchar más de las buenas nuevas de salvación. Esto es de acuerdo a lo predicho en el Antiguo Testamento. ¡Qué luz,
¡Qué poder! ¡Qué tesoro trae este Evangelio con él! ¡Cuán excelentes son sus verdades, sus preceptos, sus promesas! Aquellos vinieron a Cristo, a quien el Padre llamó, y al que el Espíritu hizo que el llamado del Evangelio eficaz. Romanos 8, verso 30. Como todos los que estaban dispuestos a la vida eterna, a todos los que tenía preocupación por su estado eterno, y su objetivo era asegurarse de la vida eterna, creyeron en Cristo, en quien Dios ha atesorado que la vida, y que es el único camino a la misma, y fue la gracia de Dios que obró en ellos. Es bueno ver que las mujeres honradas, devota, menos se tienen que hacer en el mundo, más se deben hacer por sus propias almas y las almas de los demás. Pero es triste, cuando bajo el color de la devoción a Dios, tratan de mostrar el odio a Cristo. Y cuanto más nos encanta la comodidad y estímulos que nos encontramos con el poder de la divinidad, y el más completo nuestros corazones son de ellos, mejor preparados estaremos para hacer frente a las dificultades en la profesión de piedad. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.